Capítulo 11. Fantasmas y poltergeist. D. Escuchamos mucho sobre fantasmas y poltergeists. ¿Tendrías una explicación para esos fenómenos? S. Ciertamente, porque podríamos ser considerados unos si hiciéramos que los muebles flotaran y los interruptores se encendieran y apagaran. La terminología se aplica simplemente a aquellas entidades espirituales que tienen su conciencia enfocada a tal grado que pueden causar manifestaciones en el nivel físico. Esto puede ser logrado por muchos que están enfocados a ese grado. Las emociones intensas como la ira o los celos tienden a concentrar toda la conciencia hasta tal punto que esto es lo que sucede. D. Están tratando de transmitir un mensaje o algo cuando hacen estas cosas. No necesariamente. Algunos simplemente disfrutan de la diversión y, por lo tanto, se divierten a sí mismos y también a aquellos que son el blanco de sus travesuras. Este no es siempre el caso, ya que conoces bien a las personas menos iluminadas. D. Estaba pensando que no sería un espíritu muy iluminado el que quisiera jugar juegos como ese. Siempre hay juegos, tanto de este lado como del tuyo. Esta es simplemente otra forma de ello. D. Incluso los espíritus iluminados pueden hacer estas cosas. Eso es correcto. Existe el despertar de la conciencia de alguna manera. Tiempos logrados a través de esta actividad. El término poltergeist se atribuye vagamente a cualquier espíritu que manipula objetos físicos. La delimitación no se aclara, sin embargo, en la intención. Porque a menudo hay una intención que es positiva, útil y buena al hacer esto, porque ilumina a los receptores de esta energía sobre el hecho de que hay cosas que no se pueden ver, que son reales, tan reales como lo físico. D. Pero a veces estas cosas asustan a la gente. A veces la gente también asusta a estas cosas. Risas, porque nunca sabemos lo que hará la gente. D. ¿Qué pasa con los fantasmas? La manifestación de muchos fantasmas no es más que la proyección de las energías del individuo que está viendo estas apariciones. Los individuos mismos están proyectando estas energías que tal vez podrían ser reflejos de sus propias vidas anteriores o conciencia de otros planos espirituales, y están proyectando esta conciencia a un nivel físico. No deseamos transmitir que todos los fantasmas son estas proyecciones. Sin embargo, integra esto en tu conocimiento de que estas son posibilidades. Que no todos son verdaderos espíritus, sino que a veces son meras proyecciones del individuo que está percibiendo esta realidad. D. Es esto de la misma manera que percibiríamos hadas, ninfas y ese tipo de cosas. De hecho, existen esas energías que se perciben como hadas y ninfas, sin embargo, estos no son idénticos a esa energía de la que hablamos. Estas son energías separadas percibidas por un individuo, no proyectadas desde ese individuo. Estas energías proyectadas son inherentes y una parte intrínseca del individuo que las percibe. Hay muchas otras posibilidades de proyección y percepción. Sin embargo, aquí hablamos solo de esta forma particular de manifestación, que es un tipo de experiencia de proyección-percepción. D. Algunas personas han visto lo que creen que son fantasmas en diferentes lugares recreando escenas. Parecen estar atrapados en un momento en el tiempo. Esa es una analogía excelente. Están atrapados en un momento en el tiempo. Son entidades terrestres que están atrapadas en sus propios actos, por así decirlo, y no pueden encontrar liberación. Porque están tan dirigidos en sus energías que no pueden percibir nada a su alrededor excepto sobre lo que se han enfocado. Y así se encuentran en un círculo vicioso, por así decirlo, destinados a repetir el mismo conjunto de circunstancias que los pusieron allí en primer lugar, hasta que se produzca el despertar. Las personas en forma física pueden ayudar y asistir a estos individuos mucho más preparados que nosotros que estamos en el espíritu. Aunque estos fantasmas también son espíritus, su conciencia está encerrada en lo físico y esto es todo lo que pueden percibir. Entonces no pueden ver a esos espíritus a su alrededor que intentan guiarlos a su verdad, iluminarlos y liberarlos de su miseria. Este es un caso en el que lo físico es más capaz de ayudar a lo espiritual. D. A veces no parecen ser conscientes de las personas físicas que los están mirando. Eso es correcto,
porque a menudo están tan encerrados en su propia energía que no ven nada a su alrededor, ni siquiera físico, excepto su propia energía. D. Los casos de poltergeist a veces serían este tipo de energía. No es cierto. Eso no es correcto. Porque los poltergeists mueven objetos físicos y son conscientes de sus consecuencias. Son conscientes del entorno físico. Es cierto que un poltergeist puede estar atrapado en la energía de la Tierra. Sin embargo, no es cierto decir que aquellos que están encerrados en la energía de la Tierra son siempre poltergeists. D. Pensé que tal vez estaban tratando de llamar la atención de las personas que los rodeaban creando disturbios de esta manera. Eso es correcto. Ese suele ser el caso. Es simplemente llamar la atención de quienes los rodean, ya sea por diversión o por gratificación del ego. D. Pero a veces un poltergeist puede dañar a la gente con sus acciones. He oído hablar de ellos iniciando incendios. Eso es correcto. No queremos dar a entender que todos los poltergeists solo tienen intenciones honorables, porque ese no es el caso. Sin embargo, puede ser más que atención lo que están buscando. Puede ser venganza, por ejemplo. D. Por lo general, hay un niño pequeño o alguien en la edad de la pubertad en el hogar, y existe la teoría de que, de alguna manera, estas entidades usan esa energía de alguna forma. Esto no ha sido completamente explicado. Es solo una teoría. Diríamos que estos individuos que están llegando a la pubertad actúan como su propio poltergeist. Porque están usando energías de las que no son conscientes. Y así crean la actividad por sí mismos, como suele ser el caso, pero no siempre. D. Pero no son conscientes de que están haciendo eso. Eso es correcto. Es simplemente una manifestación de sus propios talentos y habilidades psíquicas que son provocados por el cisma de la experiencia de pasar por la pubertad, que se manifiesta por esta actividad poltergeist. Porque se dirige mucha energía cuando una persona pasa por esta experiencia de la pubertad. Están ocurriendo muchos cambios en el cuerpo que luego transferido a los planos mental y emocional, así como el espiritual. D. Entonces no lo hacen por venganza a la familia o cualquier cosa como eso. Eso es correcto. Es simplemente una forma de liberar energía. Encerrados se dirigen las emociones hacia arriba y luego la energía se libera como actividad poltergeist. D. Sería bueno tratar de explicar esto porque algunas personas tienen miedo de esta actividad. Es comprensible que le tengan miedo. Porque implicaría que hay espíritus alrededor que desearían hacerles daño. Como dijimos antes, esto es a veces el caso. Sin embargo, no siempre es así. D. Si alguien se enfrentara a la actividad poltergeist que era dañino, ¿cómo podrían hacer que se detuviera? Como se mencionó anteriormente, desafía en el nombre de Dios a estas entidades que parecen estar causando esto. Y como en el caso de la posesión, mándalos en su camino por Dios o el nombre de Jesús. Si las entidades son dañinas, entonces hay protección adecuada en el nombre de Jesús. Si solo desean la iluminación, entonces por favor acéptenlo como tal y traten de permanecer o de iluminarse. D. Existe tal cosa como un espíritu terrenal. Tal vez en un sentido más profundo o aún más profundo de lo que es como celebrada mensualmente. Un espíritu atado a la tierra es alguien que ha tenido muchos problemas y no quiere admitir que pueden ser liberados. D. ¿Quieres decir que aman tanto la vida que no quieren irse, la tierra? O es ese el caso, o alguien aquí en la tierra los está atando tan fuerte que no pueden irse. Cada vez que te afliges por alguien que se ha ido, atas a esa persona un poco más cerca de ser terrestre. El duelo tiene su lugar, pero el duelo excesivo es malo tanto para la persona que sufre el duelo como para la persona por la que sufre. No hay razón para llorar por esa persona. La mayoría de ellos están muy contentos con lo que han visto de este lado. Entonces, al afligirte y aferrarte a ellos, los sujetas a la tierra y eso no es bueno. La mayoría de la gente no se daría cuenta de eso. A otra versión. He oído que existen cosas como los espíritus terrenales. ¿Qué pasa en un caso así?
Ese es un asunto confuso. Por lo general, lo que ha sucedido es que son sonámbulos espirituales. Todavía son conscientes del plano físico y notan que algo es diferente, pero no pueden entenderlo. En un plano espiritual parece que son sonámbulos. Pueden caminar sonámbulos durante lo que a usted le puede parecer muy largo, en forma de espíritus terrestres o fantasmas o lo que sea. Pero después de un tiempo se despertarán y se darán cuenta de que están en el plano espiritual y que tienen otras cosas que hacer. Porque están confundidos. Es una muerte súbita o algo similar lo que hace que esto suceda. Por lo general, se debe a que el subconsciente ha calculado mal la cantidad de tiempo que queda para resolver un aspecto particular del karma. El subconsciente podría haber estado esperando una mayor cantidad de tiempo, y cuando se interrumpe, la mente tarda más en reorientarse. Estos espíritus atados a la tierra se quedan donde solían vivir o viajarían principalmente en el plano terrenal. Tienden a permanecer en áreas con las que estaban familiarizados. Probablemente porque están tratando de averiguar qué está pasando. Dado que son sonámbulos, es principalmente su subconsciente espiritual el que trata de enderezar las cosas para que la conciencia espiritual pueda volver a encenderse, por así decirlo. Alguna vez tratan de regresar a un cuerpo físico mientras están en ese estado. No a menudo. De vez en cuando lo intentarán, pero el espíritu que está allí los bloqueará y se darán cuenta de que no se puede hacer. Sería como tropezar con alguien en el acera. Después de que eso suceda algunas veces comienzan a despertarse y dejan de ser sonámbulos. No se les puede ayudar a darse cuenta de lo que está pasando cuando están en ese tipo de estado. Cuando están en lo profundo de este sonambulismo espiritual, es muy difícil llegar a ellos. A veces, solo se les debe dar tiempo hasta que puedan ser contactados y ayudados a despertarse más rápido. He oído historias de espíritus que andan por las tabernas o alrededor de personas que están bebiendo o usando drogas. O cosas como eso. Supongo que es porque quieren las sensaciones de él. ¿Habías oído hablar de casos así? Mencioné antes sobre el periodo de transición. Algunos espíritus, especialmente aquellos que han atraído sobre sí muchas influencias negativas, generalmente tienen un periodo de transición difícil porque no quieren renunciar a la sensación física de las cosas. Por lo general, son las sensaciones fuertes y exóticas, como las de las diversas drogas que se usan en su sociedad, alcohol, nicotina, heroína o lo que sea. Entonces, estos espíritus que están en transición se quedan con personas que experimentan estas cosas regularmente para tratar de absorber sus sentimientos, sus sensaciones físicas. Tratan de divertirse indirectamente. Vicarious es una palabra interesante y especialmente adecuada cuando se usa en este caso. El diccionario lo define como, tomar el lugar de otro. Soportado o realizado por una persona en lugar de otra. Sentido por la participación imaginada en la experiencia de otro, como una emoción vicaria. No podría haber elegido una palabra más apropiada para describir el significado que estaba tratando de transmitir. ¿Crees que estos espíritus se dan cuenta de que han muerto? A veces sí, a veces no. Muchas veces sí se dan cuenta han muerto, pero esperan poder volver a entrar en el plano físico inmediatamente. Todavía están en el periodo de transición y aún no se dan cuenta de cómo se deben equilibrar las cosas. Otros honestamente pueden no saber que han muerto y están tratando de participar en cosas físicas como lo hacían cuando estaban vivos. No se dan cuenta de que los humanos no pueden percibirlos. Finalmente empapa eso. Ellos han muerto. Cuando se dan cuenta de esto, entonces toman conciencia del plano espiritual y terminan su periodo de transición. Podrían pensar que lo que hay aquí en la tierra es todo lo que hay. Sí. Tales espíritus piensan eso al principio, pero cuanto más tiempo permanecen muertos, más conscientes se vuelven del plano espiritual, simplemente por una cuestión de atracción vibratoria. Durante el periodo de transición, a veces este tipo de espíritu no puede percibir inmediatamente al ayudante que ha venido. No pueden verlos o sentirlos inmediatamente porque todavía están demasiado sintonizados con el plano físico. ¿Qué pasa con estos espíritus que parecen querer quedarse en la tierra?
En esos casos, los espíritus parecen ser atraídos hacia la tierra. Ellos son los que están tardando más en adaptarse al plano espiritual al que han llegado. Tienen sus construcciones mentales de escenas con las que están familiarizados. No crecen más allá de eso y lo usan como muleta. Entonces tiende a hacer que permanezcan cerca del plano físico. Estas almas a veces necesitan ayuda. Muchas veces, sin darse cuenta, hicieron algo negativo a su karma y no quieren lidiar con ese hecho. Tienen miedo de lo que puedan ver cuando se deshagan de su muleta mental de estas construcciones. Quieren quedarse con lo que les es familiar. Correcto. Sin miedo. Si continúan estando cerca del físico, en el plano físico, sus vibraciones se mantienen lo suficientemente simpatizantes con el plano físico, donde a veces puede haber ecos de ellos mismos en el plano físico. Como un eco es sonar, pero sería un eco de energía. Esto explicaría algunas de las apariciones ectoplásmicas que se han registrado en su plano, lo que ustedes llaman fantasmas y fenómenos similares. No son realmente el espíritu, son solo un eco de eso. Espíritu que se quedaría en la casa o lo que sea. Sí, tal vez el espíritu del otro lado de la barrera esté usando una construcción mental de una casa. Cuando cruzó por primera vez, el espíritu se habría imaginado hogar, por ejemplo, para ayudarlo a adaptarse a esta nueva fase de la vida. Cada vez que se imaginan una casa en particular que es su hogar, simplemente la están viendo y ellos mismos estando en la casa. Pero darse cuenta o tal vez no darse cuenta de que el espíritu tiene miedo de continuar, por lo que sigue aferrándose a esta imagen del hogar como una muleta porque le resulta familiar. Tiene miedo de irse y por eso se queda dentro de esta casa. Por eso estos ecos espirituales, que llamáis fantasmas, suelen verse en un área tan limitada. Porque están usando esta imagen mental para aferrarse, como un bebé que se aferra a un chupete. Dado que cruzar la barrera es una experiencia individual, han cerrado sus mentes a su entorno porque están utilizando esta construcción mental como muleta. En cierto sentido, están solos consigo mismos porque se han encerrado en esta ilusión de hogar. No ven que hay otros espíritus esperando allí para ayudarlos a completar su ajuste. Es como si ellos han cerrado los ojos y se han detenido sus oídos, y solo están pensando en su hogar. Entonces, en efecto, están solos y el eco refleja esto al no darse cuenta de otras personas en los alrededores. Los ocupantes vivos de la casa terrenal pueden ver al fantasma, pero parecen no darse cuenta de ellos. ¿Significa eso que siguen reviviendo esto en su mente o qué? Sí. Están reteniendo esta imagen en su mente que por alguna razón significa mucho para ellos. Solo se están concentrando en esta imagen. Por lo general, eso sucede en los casos en que el espíritu está muy asustado y no se ha adaptado a cruzar. Terminando entonces se fijan en este único recuerdo, este único momento en el tiempo de su vida más reciente. Su mente está bloqueada en él y lo está visualizando, por lo que el eco espiritual pasa por las mismas acciones una y otra vez, como resultado de hacer eco de lo que están pensando. Sería como, en tu avión, cuando alguien tiene un miedo irracional y tiene una palabra de suerte que considera un amuleto. Lo repiten una y otra vez para ayudar a alejar este miedo. Es ese tipo de situación. A veces la escena es un asesinato o algo violento que ha ocurrido, y otras personas lo ven como fantasmas representando una escena una y otra vez. Correcto. El espíritu puede estar visualizando un edificio en particular como su construcción mental y se aferrará a él. Y puede estar visualizando una acción particular que tuvo lugar durante su vida más reciente. A veces, la acción puede involucrar a otra persona y él también está visualizando a esta otra persona. Eso explica por qué las personas en tu plano a veces ven dos fantasmas interactuando entre sí en la misma escena una y otra vez. Es parte de esta memoria que esta alma está usando como muleta. Si es negativo, eso lo hace más poderoso. Por lo general, esto ocurre cuando el alma no reacciona bien a la transición y la interpreta como una experiencia negativa. Es la fuerza del miedo lo que les hace hacer esto. Por lo general, cuando el alma cruza y se da cuenta de que el nivel de karma que ha alcanzado esta vez ha sido en una dirección negativa,
No quiere completar la transición porque tiene miedo de lo que verá. Mientras tanto, sus mentes se fijarán en esta fuente de miedo, y podría ser la misma escena de la vida que causó que su karma se desarrollara en una dirección negativa. Eso es todo en lo que pueden concentrarse. No se dan cuenta de que las cosas están equilibradas en el plano espiritual. A pesar de que pueden ir a un plano más bajo de lo que eran antes, no está diseñado para causar dolor o tortura. Pero la gente tiene experiencias con los fantasmas o espíritus de alguien que ha fallecido. Vienen y hablan con ellos y les dan mensajes. ¿Sería esto lo mismo? No. Por lo general, cada vez que las personas interactúan con un espíritu que ha regresado para darles un mensaje, generalmente es su guía tratando de contactarlos. Si las personas son lo suficientemente avanzadas para poder manejar este aspecto de la vida, sus guías los contactarán de esta manera para ayudarlos y darles consejos de una manera más directa. ¿Quieres decir que en realidad no es el espíritu de su ser querido o quien sea? A veces lo es, si el ser querido está disponible para ayudar. Y por lo general quieren ayudar porque las personas permanecen vinculadas kármicamente a lo largo de varias vidas. A pesar de que el ser querido ya pasó al otro lado por un tiempo, todavía están vinculados kármicamente con esta persona porque, sin duda, estarán interactuando en una vida futura, por lo que están dispuestos a tratar de ayudar. Muchas veces su guía se pondrá en contacto con algún ser querido en el otro extremo. Juntos trabajan para ayudar a este ser querido a proyectar un eco de sí mismos en la barrera a esta persona para entregar un mensaje. Entonces, en realidad, ellos mismos no viajan de regreso. Simplemente envían un eco de vuelta. Correcto. Es un proceso similar al que usan estos otros espíritus que han cruzado primero, pero este proceso está bajo control y se hace deliberadamente. Calman su mente para ponerse en el estado mental adecuado, pero es una experiencia positiva y proyectan un eco espiritual de sí mismos en el plano físico. A veces tienen que hacerlo varias veces antes de que la persona en el plano físico comience a percibir esto. Es por eso que a veces, antes de que una persona perciba lo que llama un fantasma o un espíritu, primero sucederán otros eventos extraños. Ya están proyectando, solo están tratando de obtener la atención de la persona se volvió hacia ese aspecto de las cosas para que fuera más apto para percibir el eco espiritual. A veces la gente dice que los espíritus regresan y les dan algunos consejos que necesitan, o les dirán que no se aflijan por ellos, cosas diferentes como esa. Sí, porque el duelo excesivo puede impedirle desarrollar tu karma. Tienes que darte cuenta de que volverás a encontrarte con esta persona a la que extrañas tanto y por la que te afliges tanto. No estás separado para siempre. Es solo una separación temporal y necesita dejar eso atrás y continuar con su propio crecimiento para estar listo para su próxima vida. Pero si la persona quiere darle algún consejo, es capaz de proyectarse para decirle estas cosas. Correcto. Los guías y estas personas trabajan juntos en esto para darles consejos que puedan necesitar en un momento particular de sus vidas. Quiere decir que el guía también puede parecerle a la persona que se parece al ser amado. No. Conseguirá que un ser querido emita su eco. Por lo general, hay al menos uno en el otro lado, generalmente más. El guía nunca toma esta forma para entregar un mensaje. No, a veces, el guía entregará un mensaje él mismo y la persona informará haber visto un ángel o algún otro ser celestial desconocido.